Venimos repasando junto a ustedes esta semana clave. Se va a definir, ¿no? Se están definiendo las posiciones de los distintos candidatos de cara a la jornada del domingo con una situación económica que, bueno, también venimos compartiéndola. Así que vamos a meternos directamente en el análisis con Miguel Ponce, que ya está conectado con nosotros. Son ciertamente horas decisivas, ¿no? Realmente todavía no hay nada definido, por supuesto, y todos quieren aprovechar los recursos que tienen a disposición. Totalmente de acuerdo, Rocío. Muy buenos días. Y desde ya vos estás poniendo el dedo en la llaga en un día donde además las modificaciones a lo que veníamos pensando que iba a ocurrir de aquí hasta las elecciones varían, yo diría, de manera copernicana. La noticia más importante del día, de cara precisamente al domingo y a lo que pueda ocurrir el famoso 23, es el swap chino que se ha activado, lo anunció, la orden fue así. El presidente de la Nación, a través de una comunicación telefónica por una radio, explica que ha salido 6.500 millones de dólares, obviamente en swap, ¿no es cierto?, del swap, en monedas, en yuanes, que es muchísimo más desde ya numéricamente, pero el equivalente a 6.500 millones, y dice explícitamente que es más de lo pedido, o sea, se había planteado 5.000 y sale 6.500, bueno. Inmediatamente después porque hubo confusiones si tenía o no libre disponibilidad, es decir, si podía o no impactar en lo más sensible que hay en este momento, que tiene que ver con las cotizaciones del dólar, es decir, si podía ayudar a frenar una corrida cambiaria como la que se temió en algún momento. Y desde ya que sí. ¿Por qué? Salió a aclarar, yo acabo de subir un tuit donde pongo, ahora Gabriel Rubinstein aclara los alcances del uso del swap y su impacto esperable. ¿Por qué? Porque hace 10 minutos pone Rubinstein lo siguiente, se activan 6.500 millones de dólares y se podrá usar para importaciones, para pagos externos o intervención en el contado con liqui o en el MEP, que esperemos puedan bajar y alejarse de los valores de pánico reciente. ¿Y qué está ocurriendo? Abrís a cómo está el dólar hoy, el contado con liqui ha bajado casi 3 pesos. Estamos hablando de más de un 22%, casi un 23%. Obviamente el MEP se mantiene exactamente igual. Los demás han subido, pero muy poco. Objetivamente el primer impacto ya está logrado y esto viene. A ver, yo diría que la frase del presidente es un poco ampulosa, decir que con esto está todo tranquilizado hasta fin de año. Es un poco ambicioso. Entiendo que se diga esto porque, Sí. ¿no es cierto? Te queda claro, porque uno de los elementos centrales por el cual se podía dar esta corrida cambiaria de manera más drástica eran dos situaciones. Una económica y una política. La económica habría empezado a estar solucionada. Claro, porque hay dólares ahora. Absoluta, claro, el gran tema. La debilidad que había en el Banco Central con esta frase que usó Schiaretti la última vez en términos de chinchón, menos 10, estamos en menos 10, hablaba de que estábamos en 10.000 millones de dólares abajo de reservas líquidas, a lo cual había que agregarle los 44.000 millones de dólares que estamos debiendo por importaciones ya realizadas, nacionalizadas y no pagadas. Vos fíjate que esto aparece al día siguiente que la Unión Industrial Argentina saca ayer un comunicado muy preocupante donde habla de que ya empezaron a alterarse los suministros normales que la industria necesita. Claro, porque los proveedores no te quieren seguir esperando que le bicicletees pagos. Eso te iba a decir, Miguel, no solamente los suministros, sino la relación que están teniendo hoy en día los importadores con aquellos que deberían no suministrarle justamente estos bienes y que incluso está puesta en duda la continuidad que puedan llegar a tener, ¿no? Esos contratos en relación a esta situación. Textual como vos lo decís. Por eso es importante que este tema con China te solucione
un conflicto con tu principal país de origen de las importaciones para la industria, que es China. Se supone que a partir de ahora, y esto es lo que de alguna manera el ministro me parece que acaba de decir en alguna radio, es que se va a utilizar rápidamente para pagar las deudas, que es lo que pone Rubinstein acá, pagos externos, y para usarlo para importaciones, que claramente venían golpeados. Este es un mensaje a dos puntas, el de Rubinstein: a la huya y a la economía real, y por otro lado a los mercados, porque les dicen, ahora tenemos espalda para frenar Miguel, el contado con liqui y el MEP. Sí. ¿te parece suficiente para estas horas que quedan de cara a la jornada del domingo? Me suena que sí, en términos de evitar lo que podría haber sido el escenario más grave. ¿Cuál era el escenario más grave? Que la corrida cambiaria se transformara en corrida bancaria y hubiéramos visto el espectáculo que ya conocimos en algún momento de la gente yendo a retirar todos sus fondos, particularmente los dólares, y por otro lado, como yo te había dicho antes, también aminora el otro impacto que podía haber generado la corrida, que eran las declaraciones irresponsables de algún candidato diciendo: cuanto más alto esté el blue, mejor para mi proyecto dolarizador, o diciendo: retiren todo de los plazos fijos porque nuestra moneda no vale un excremento. Bueno, me parece que estas irresponsabilidades de Milei ahora han quedado neutralizadas con este fortalecimiento, aunque sea transitorio, de nuestras reservas. Bueno, se preparó, ¿no?, el escenario para que cualquier persona que tenga dólares y los quiera ir a retirar cuente, ¿no?, el banco, la entidad financiera, con los dólares para darle y no tener que decirle, que muchas veces pasa, Miguel. A ver, pensar que un banco tiene, como vemos en las películas, un montón de fajos de dólares, ¿no?, y libre disponibilidad, eso no ocurre y funciona el sistema así. Pero entendieron las autoridades que en este contexto que vos analizabas, sí, tal vez se les pedía, ¿no?, que vayan en otro momento, podía llegar a correrse de un pequeño rumor una gran bola de nieve y terminar, ¿no?, realmente en un panorama complicado. Totalmente de acuerdo, Rocío, y no solo lo leyó el mercado acá, sino que lo leyeron los mercados internacionales. ¿Cuáles son los papeles que más subieron ayer en las bolsas internacionales? El del Galicia y el del Macro. Es decir, el sistema financiero argentino ha dado una, yo diría, muestra, ha dado señales para evitar que precisamente operaciones como las que pudieron haberse montado o declaraciones irresponsables como las que fueron vertidas en estos días pudieran tener consecuencias mucho más desagradables de las que en realidad ahora parece Danos no el tener. título, Miguel, que es importante, ¿no?, dar ese tipo de declaraciones en jornadas como hoy sobre la solidez en estos días del sistema financiero. Sin duda, para mí el título es: no existe ninguna posibilidad que hasta las elecciones tengamos ningún tipo de corrida, ni bancaria ni cambiaria. Excelente, excelente. Vamos a meternos un poco también ahora en lo que puede llegar a pasar, ¿no?, en la jornada del lunes. Todos los números, más allá de que está la prohibición de publicarlos y darlos a conocer explícitamente con el nombre de las consultoras, todos los números hablan de un escenario de balotaje. ¿Cómo vamos a perfilar, ¿no?, todas estas variables las semanas siguientes? Teniendo en cuenta que lo que dicen desde el Ministerio de Economía es que si Sergio Massa entra al balotaje no va a haber devaluación. ¿Qué va a pasar con la brecha, no? Es la gran pregunta de los analistas. Total acuerdo con este aporte que haces en términos de mirada. Acá, para mí, hay dos escenarios que no pasan por la mezcla que pueda darse, sino el ministro sigue siendo competitivo, es decir, hay balotaje y el ministro está en el balotaje con cualquiera de los otros dos candidatos o no. Y me parece que esto de los 6.500 millones de dólares y el hecho de decir que no va a haber devaluaciones, por un lado, una apuesta que obviamente el ministro candidato hace a que va a continuar a partir de el día de las elecciones del domingo, y que por lo tanto va a hacer esfuerzos para no tener necesidad que devaluar. ¿Por qué? Porque obviamente una devaluación después de lo ocurrido, con el antecedente de lo ocurrido después de las PASO, que significó un fogonazo inflacionario tremendo en los precios, haría pensar que
al día siguiente de la elección, con este nivel de brecha que hay, la lógica sería pensar en un salto elevado en el tipo de cambio oficial. Vos fíjate que todos los que están mirando qué pasa con el dólar, no solo están mirando qué pasa con el dólar hoy, sino qué pasa con el dólar futuro. Nosotros estamos previendo de que a fin de diciembre, o sea, el año cerraría con un dólar oficial en 940. Nosotros prevemos eso. Hay otros que dicen que puede ser más, otros que dicen que puede ser menos. Vamos a ver cómo estos 6.500 impactan y vamos a ver cómo el resultado electoral impacta en el escenario que estamos hablando. Bueno, más allá... La otra, Sí. Vamos al otro escenario. El otro escenario, el ministro no participando, genera una situación en la cual la palabra de Milei pasa a tener más peso, las probabilidades de empezar a hablar de dolarización pasan a estar más confirmadas, por más que todos sepamos de que es un salto al vacío y que desde el exterior todas las señales son de que la dolarización es imposible, es una entelequia, es una fantasía. Pero bueno, esto a lo mejor termina ayudando a quien quede compitiendo con Milei en la segunda, en el balotaje. Igual, Miguel, más allá de eso, del resultado, independientemente de cuál sea, el escenario sobre el que van a asumir va a ser el mismo. Digo, no va a cambiar ninguna cuestión estructural. Esencial. Y ese es el gran problema también, ¿no? Ese es el gran problema, de todos. Por supuesto, para todos, Rocío. Lo que viene a hacer esta noticia de hoy es de alguna manera alargar el actual estatus. No viene a resolver problemas estructurales, pero viene a dar un poco más soga, ¿no es cierto?, al plan Duran. Y ahora sí, una apreciación personal, me voy a tomar la licencia. Uno creería, ¿no? Tal vez dentro de la experiencia de cada uno que, los votantes, el piso de votantes que tiene cada uno de los candidatos, ya sea Sergio Massa, Patricia Bullrich o Javier Milei, no van a cambiar con estas noticias que estamos conociendo. Si el dólar está a 9.60 o está a 1.000, el que vota a Milei lo va a votar igual y el que vota a Sergio Massa lo va a votar igual, y lo mismo con Patricia Bullrich, ¿no? Acá no se sabe qué va a pasar con esos 5 millones de argentinos que no fueron a votar, sobre además el piso histórico de ausentes, ¿no? Y estaríamos hablando de unos 10 millones de ausentes en las PASO. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que ya las cartas están echadas, creo que claramente hay un escenario de estas 96 horas que quedan de mucha incertidumbre, pero objetivamente con la noticia del día de hoy, esa incertidumbre, no en relación al resultado, sino a que pudiera ocurrir algún tipo de accidente en estas horas, queda desvirtuada y queda, a mi juicio, descartada. Creo que por eso se afirma más esto que vos decís. El que ya tenía decidido su voto no lo va a alterar. Podría haberlo alterado si hubiera habido un barquinazo en estas horas. Bueno, esto no va a ocurrir. Y evidentemente no. Así que, Miguel, te agradecemos mucho el contacto. Vamos a seguir conversando en esta semana porque realmente, como decías, son horas decisivas y, por supuesto, también con el resultado del domingo. Gracias. Gracias a vos. Chau. Saludos.